A su criterio, don Armando, ¿en qué ha fallado el actual gobierno para que se desgaste tan rápidamente a niveles incluso peores que los del expresidente Hernández? Bueno, yo creo que más allá de desgaste, lo que hemos visto realmente son choques de intereses, ¿verdad? Hay grupos que están enfrentados y la propuesta misma desde antes de llegar al poder en el programa de gobierno lo planteaba, ¿verdad? Tocar esos intereses me parece que es lo que ha generado esta sensación que en algún momento se promueve, pero en esencia, ¿verdad? Lo que vemos son situaciones normales en un proceso de transición en la cual un Estado o un gobierno que muy pocos recursos ha tenido, por una parte, en cuanto al manejo, ¿verdad?, para invertir en políticas públicas en materia de educación, en materia de salud y la burocracia, una burocracia que todavía sigue siendo controlada en alguna medida, ¿verdad?, por los gobernantes anteriores o partidarios del gobierno anterior, ¿verdad?, que de alguna manera dan esa sensación de que pues no se avanza. Me parece que se requiere también por parte de los funcionarios públicos, como lo ha hecho la presidenta de la República, ¿verdad?, en el último Consejo de Ministros, ¿verdad?, un llamado de atención para acelerar ese proceso de ejecución, pero de igual forma se requiere mayor inversión en política pública, ¿verdad? Ese discurso de la presidenta Xiomara Castro de recordar constantemente los 12 años de gobierno del Partido Nacional, ¿cree usted que le podría afectar, ya que la población lo podría interpretar como una excusa? Bueno, a mí me parece que de alguna manera hay que ver la situación. Cuando haces una política pública tienes que tener un diagnóstico y es fundamental, pero de acuerdo, se trata de revisar y plantear en el momento actual cuál es esa situación que se está modificando, porque cambios hay, en el país se están produciendo cambios cuantitativos y cambios cualitativos, ¿verdad? Ello significa que debe de generar el gobierno mecanismos de comunicación para identificar esos logros y esos avances. Entonces, es una crítica que se le ha hecho de forma permanente si realmente es en esos ministerios, en el accionar de la política pública, ¿verdad?, se puede divulgar de forma más clara esos avances. Obviamente hay situaciones que no solamente las está pasando Honduras, las está pasando América Latina. Estaba hablando reciente con un pariente en Estados Unidos, la situación de crisis, ¿verdad?, empobrecimiento en las ciudades donde salen a pedir, ¿verdad?, muchas personas producto de la crisis económica. Pero en el país sí se le debe exigir a los funcionarios públicos y al gobierno, ¿verdad?, que esa ejecución de política pública, si está avanzando, que se haga evidente, ¿verdad?, en logros cuantitativos y cualitativos. De lo contrario, ¿verdad?, simplemente decir que la situación anterior es la causante, me parece que es limitado. Se debe también acompañar con resultados objetivos que se están logrando paulatinamente y yo creo que sí se están produciendo, pero, ¿verdad?, no se da la divulgación y a veces son limitados por diversos factores y hay que ponerlo en contexto. Entonces, si tenemos ese interés por el bien público, se debe de alguna manera manejar también qué son los cambios que se están produciendo. Pero yo creo e insisto de que nosotros no tenemos clases políticas, tenemos élites políticas, tenemos partidos políticos, ¿verdad? Y las contradicciones, ¿verdad?, que se producen al interior de esas élites, ¿verdad?, hacen o que no avance o de alguna manera, ¿verdad?, algunos vicios o debilidades, podríamos decir, de algunos funcionarios, ¿verdad?, impiden que la eficiencia y la efectividad en la política pública pues surta los efectos que se requieren, pero eso debe ser objeto de un análisis y evaluación objetiva, más allá de elementos subjetivos. Hasta el momento, don Armando, ¿cree usted que el actual gobierno se ha diferenciado del bipartidismo que ha tenido por la historia de este país lo ha sumido en la pobreza? Bueno, creo que sí ha intentado, ¿verdad? No podemos decir que no tenemos neoliberalismo, ¿verdad? Pero se ha intentado revertir esta política que privatizó los recursos del Estado, privatizó instituciones como la ENE, ¿verdad?, Hondutel, servicios, algunos servicios de los hospitales. Privatizó, ¿verdad?, también algunos pues, los aeropuertos y los puertos del país y estamos viendo de alguna manera las carreteras como el intento de cambiar esta lógica de alguna manera tiene frenos, ¿verdad?, y reacciones contrarias, pero la efectividad se va a dar, ¿verdad?, en la medida en que se profundice ese proyecto que planteó el gobierno o si se queda
en una situación intermedia y no se logra avanzar, eso es insatisfactorio para la sociedad hondureña. Pero lo que hemos tenido hasta los momentos, en los últimos 2 años, ha sido neoliberalismo y enriquecimiento de unas pocas élites, en tanto que 7 de cada 10 hondureños viven en situación de pobreza y muchos de esos 7, ¿verdad?, han tenido que irse para el norte porque no encuentran oportunidades en este país.